acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Y decimos, llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo, yo renuevo mi amor. Llévame al lugar de nuestro encuentro, al lugar de nuestro encuentro. Mi Dios, mi Rey, llévame a tu corazón. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, llévame a tu corazón, donde todo nace de nuevo, donde todo nace de nuevo, a tu corazón, llévame, renuévame. Aquí estamos, agradecidos de tu amor, tanto amor, tanto amor, tanto amor.
En el principio, cuando Dios se encontraba creando los cielos y la tierra, Dios llamó a lo seco cielos, mares, tierra o Adán. Y la respuesta correcta es que llamó a lo seco tierra, y lo podemos ver en Génesis 1, versículo 10. ¿Qué río era el que iba hacia el oriente de Asiria? ¿El río Pisón, el Gihón, el Hidekel o el Éufrates? Y la respuesta correcta es el río Hidekel, y lo podemos ver en Génesis 2, versículo 14. ¿Cuál era la profesión de Caín? Labrador de la tierra, pastor de ovejas, sacerdote o constructor. Y la respuesta correcta es que era labrador de la tierra, y lo podemos ver en Génesis 4, versículo 2. ¿Quién dijo estas palabras? Grande es mi castigo para ser soportado. Adán, Eva, Abel o Caín. Y la respuesta correcta es Caín, y lo podemos ver en Génesis 4, versículo 13. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta tarde. Espero que hayan pasado un día maravilloso, la semana también llena de bendiciones, junto con su familia. Y también mi deseo es que en el transcurso de esta semana hayan tenido victorias espirituales sobre sus vidas, o en esas luchas que tuvieron ustedes que pasar, ya sea disgustos familiares, problemas internos, individuales. Pero si ustedes por alguna razón no pudieron ser victoriosos esta semana, yo les invito y les animo a la vez a que se refugien en Dios, pongan toda su confianza en Dios, para que en esta semana que viene ustedes puedan tener una vida de alabanza, una vida de adoración, y de esa manera ustedes consagren su vida al Señor, y de esa manera es donde se obtiene la victoria sobre el pecado. Así es que ánimo, hermano, ánimo, no te desanimes. Hay que luchar y continuar luchando, porque así es la vida del cristiano. Bien, después de esto quiero invitarlos a que leamos Génesis capítulo 3, versículo 9. Esa es la base bíblica de nuestro sermón en esta tarde. Y el tema, ¿dónde estás tú? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Oremos a Dios. Te damos gracias por el privilegio de vivir. Gracias, amado Dios, porque a ti te ha placido, Señor, llamarnos a salvación y darnos tu perdón, llamarnos al arrepentimiento. Yo te ruego, Padre, que por medio de este medio tú bendigas a cada una de las personas que estarán también mirando este mensaje y escuchándolo. Te ruego, Señor amado, que a través de este medio, Señor, tú bendigas la vida y el corazón. Bendícelos con salvación, bendícelos con arrepentimiento, con redargüición de pecados, y atráelos a ti, mi Dios amado. Te rogamos, Padre, que hables a nuestros corazones por medio de tu santa palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.
Bien, como les decía en un principio, la palabra nos habla, mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Si ustedes leen el capítulo 3, se darán cuenta el trasfondo de esta pregunta que Dios le hace a Adán y a Eva, o a Adán más bien, ¿dónde estás tú? Así es que esta pregunta fue realizada por Dios en el huerto del Edén, cuando buscaba al hombre con quien tenía una comunión directa, pero ahora, por causa del pecado, estaba escondido entre los árboles. Fíjense lo que es cuando el hombre tiene el gozo de la salvación en su vida y puede disfrutar una relación con Dios. Su vida está tranquila porque la comunión que uno tiene con Dios, eso es lo que trae tranquilidad. La comunión con Dios, eso es lo que tiene paz, lo que trae paz a la vida, al corazón. Así es que esa es la paz que Jesús dice, mi paz os dejo y mi paz os doy, y no como el mundo la da. Entonces nos habla acerca de una paz que no es efímera, una paz que no es pasajera, una paz que permanece en nosotros a través de cualquier situación difícil, pero la paz del Señor está en nosotros. ¿Por qué? Porque hay una comunión. Y el hombre tenía una comunión con Dios antes de que éste pecara, pero una vez que él pecó, ya no tenía paz, no tenía tranquilidad. Él tenía una conciencia atribulada, una conciencia que le culpaba. Y es ahí donde él dijo, bueno, he pecado, y se apartó inmediatamente y se escondió. La palabra del Señor nos dice que Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Y aunque la pregunta se refiere a conocer la ubicación física de Adán, por esa razón Dios le pregunta, también sugiere la idea en este pasaje de comprender la situación espiritual en la cual Adán y su mujer se encontraban. Esta misma pregunta puede también realizarse al hombre moderno, quien puede creer que conoce su situación y futuro, ignorando que solo es un pecador que necesita la redención de Dios, que sin esta redención el hombre no puede llegar a ser salvo. Necesita el hombre reconocer que es pecador, necesita reconocer que está alejado de Dios, y el hombre muchas veces se esconde porque no quiere tener amistades santas, personas consagradas a Dios, no quiere asistir a los lugares donde se reúne y se adora a Dios. La gente se siente incómoda. Si tú, amigo, vives en el mundo de pecado, de desobediencia, no me vas a dejar mentir, porque cuando te hablan de Dios y tú estás disfrutando un momento de placer, un momento de pecado, y te comienzan a hablar de Dios, eso te incomoda. Como que la palabra de Dios sientes que en su momento es un aguafiestas. Y no quieres escuchar la palabra, tú quieres estar en tu mundo de diversión, en tu mundo necio, en tu mundo de placeres, pero no quieres escuchar, eso es lo que menos quieres escuchar. Pero eso es lo que le pasó ciertamente también a Adán. Adán se escondió, no quería escuchar la voz de Dios, no quería tener esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa automáticamente de Dios. Así es que si una persona ama el pecado y una persona no es obediente a Dios, entonces se tiene por entendido y por experiencia también de que no se quiere nada con Dios. La gente huye, la gente quiere escapar, pero más sin embargo, escondiéndose quiere tener paz. No lo logrará jamás. La pregunta de hoy es, ¿dónde se encuentra el ser humano actualmente? ¿Cuál es su posición delante de Dios? ¿Cuál es su estado espiritual?
Y esto te lo pregunto a ti, mi amigo, mi hermano. ¿Cuál es tu posición delante de Dios? ¿Cuál es tu posición actual delante de Dios? Esa posición espiritual. ¿Has tenido a Dios y lo tienes como amigo? ¿Tienes a Dios como el Padre? ¿Tienes a Dios como el consejero? ¿Tienes a Dios de importancia en el número 1 de tu vida? Bueno, quiero que recapacites y que tú puedas decir, bueno, entiendo de que Dios es mi amigo o es mi padre, es mi consejero, y entiendo también, si es que no es así, que estoy alejado de Dios y necesito de Dios. Es importantísimo, ciertamente, todas estas y otras preguntas a considerar, porque surgen de la misma palabra de Dios. Y esta pregunta que le hace Dios a Adán, ¿dónde estás tú? La Biblia en el capítulo 3 nos enseña dónde está el hombre en la actualidad. Si tú lees el capítulo 3, te darás cuenta en qué situación está también el hombre. Está en una situación misma que Adán estuvo, alejado de Dios. Y sabrás también cuál es su estado espiritual y por qué la vida del hombre se encuentra tan infectada de problemas, sufrimientos e injusticia. En los versículos 6 y 7 de este mismo libro se nos responde estas preguntas. Dice la palabra de Dios: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Eso es lo que nos dice Génesis 3, 6 al 8. La razón por la cual el hombre se encuentra espiritualmente muerto y afectado por las consecuencias del pecado es por la caída de Adán y de Eva en el huerto de Edén. De acuerdo al relato bíblico, Satanás en forma de serpiente engañó a Eva para que ésta comiese del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios le había dicho que no comieran. Así es que Eva fue tentada, Eva cayó, y quiero decirles que Eva fue tentada de 3 formas. Primeramente, tentó su naturaleza carnal. El hambre, al presentarle el fruto como algo apetecible, y dice la palabra, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. La segunda forma también fue tentada por medio de los ojos, al presentarle el fruto como algo muy hermoso a la vista. Dice la palabra, y era agradable a los ojos. Y también Eva fue tentada por la vanagloria de la vida, ya que el fruto fue presentado como algo a través del cual podía alcanzar la sabiduría, y árbol codiciable para alcanzar, dice la palabra, la sabiduría. Entonces, de estas 3 formas fue tentada Eva. Hoy en día, de la misma manera, Satanás también tienta al hombre. Acuérdense cómo en Mateo capítulo 4, en la tentación que Satanás le presenta a Jesús, también le presenta primeramente la tentación, la misma tentación que le presentó a Eva, se la presenta a nuestro Señor Jesucristo y le dice: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Es decir, después de 40 días de ayuno y oración, lógico que Jesús tenía hambre. Por esa razón Satanás sabía dónde tocar o poner la tentación en la vida de Jesús. Y le dice: si tienes poder, si eres hijo de Dios, le pone la tentación. Di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, cuando nosotros estamos necesitados de algo,
Es ahí donde Satanás viene y pone la tentación en nuestras vidas. Si nosotros no tenemos una estrecha relación con Dios, no tenemos comunión con Dios, somos presa fácil de Satanás. Por esa razón es importante que nosotros no nos escondamos de la presencia de Dios, sino más bien corramos hacia Dios siempre, en dirección a donde está Dios. Y digámosle, Señor, aquí estoy, bendíceme, ayúdame y lléname de tu presencia. Así es que al ser tentada Eva, cedió, lógicamente, y también comió del fruto, y sus ojos fueron abiertos, dice la palabra, conociendo el bien y el mal. Y luego dice la palabra de comer, también le dio a Adán para que comiera. Y así el pecado entró al mundo, y tomó de su fruto y comió, dice la palabra, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, como consecuencia de su desobediencia. Dios ya le había dicho al hombre, el hombre le había dicho a la mujer, no coman de ese fruto, de ese árbol. De todo pueden comer, pero de ese árbol no podrán comer. Así es que el hombre rompió su comunión con Dios porque desobedeció a una orden directa de Dios. Y su estado de perfección original se perdió. Y dándose cuenta que estaban desnudos, dice la palabra, se hicieron delantales de hojas de higuera para esconder su vergüenza, y al escuchar a Dios corrieron a esconderse de Dios. El apóstol Pablo nos dice que fue debido a la transgresión que el pecado entró a la humanidad, y a través también del pecado vino la muerte. Dice la palabra de Dios, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Así que todos los seres humanos, espiritualmente, están separados de Dios, lejos de las promesas de Dios, y constantemente somos tentados, de la misma forma en que fue tentada también Eva. La palabra de Dios nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 16. Así es que, al igual que Eva, nosotros somos también tentados por estas tres cosas por las cuales ella fue tentada. Y hoy en día las estrategias de Satanás siguen siendo prácticamente las mismas, porque sabe realmente que nosotros siempre tendremos esa desobediencia para con Dios, para con su palabra. Por esa razón es importante que nosotros nos hagamos siempre fuertes en la fe y dependamos de Dios, no de nuestras propias fuerzas. Ahora, la última pregunta en esta tarde: ¿dónde se encontrará el pecador en la eternidad? ¿Dónde se encontrará? ¿Dónde ustedes creen que se va a ir el pecador? Mucha gente dice, bueno, es que los predicadores, es que los hermanos condenan al pecador y le dicen que se van a ir al infierno, que si no se arrepienten se van a condenar, van a estar por siempre en el lago de fuego. Bueno, esa es una verdad. Muchas veces a las personas sienten que es algo grotesco, un mensaje crudo, un mensaje cruel. Pero quiero decirles que no es un mensaje cruel ni grotesco, es un mensaje de verdad y de advertencia sobre todo, ¿no? Porque si tú eres un pecador, un hombre que va alejado de Dios, que hace lo que quiere y no hace la voluntad de Dios, entonces el mensaje ciertamente es para ti, pero el mensaje es para arrepentimiento, no es para darte a conocer nada más de que te vas a ir al infierno si tú te mueres el día de hoy sin arrepentirte, viviendo en pecado. O sea, ese no es el mensaje nada más, sino te presenta la palabra de Dios una solución de que tienes que acercarte a Dios, arrepentirte de tus pecados y serás salvo a partir del momento en que te arrepientas y le entregues tu vida a Jesús. Porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Así es que mis hermanos amados, por causa del pecado, el hombre se encuentra completamente separado de Dios
Y como Adán, que se hizo delantales para cubrir también su vergüenza, ahora los hombres buscan calmar su conciencia y cubrir sus pecados a través de la religión o a través de las buenas obras. Voy a hacer buenas obras para cubrir mi pecado, mi culpa. Pero todo es inefectivo, todo esto, porque está basado en nuestras propias obras, en nuestros propios esfuerzos, porque por las obras de justicia, dice la palabra de Dios, nadie será justificado. ¿No? Tú puedes hacer obras de justicia para que seas salvo, pero no vas a ser justificado. ¿Por qué? Porque el pecado solo le espera ciertamente un lugar, y ese lugar es el infierno mismo. No importa que seas moralista, que seas religioso, que te digas temeroso de Dios, que vas a la iglesia, que cumples todas las tradiciones. O sea, no importa eso. Porque si el pecado te domina, si el pecado eres esclavo del pecado, entonces necesitas ser libre. De lo contrario, no puedes llegar al cielo, vas rumbo al infierno. Así es que dice la palabra de Dios en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Hay que tener la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por las obras de la ley, por las obras de la ley nadie será justificado. Así es que, ¿qué obra necesito yo hacer para ser justificado? Toda obra que yo quiera hacer basado en mi propia confianza, en mi autosatisfacción, es nulo para salvación. Necesito tomar la fe de Jesucristo. Necesito creer al Evangelio. Necesito creer a su mensaje. Necesito leer la palabra y decirle, Dios, habla a mi corazón. Dios, habla a mi vida. Cámbiame, transfórmame. Y cuando tú comiences a leer la palabra y comiences a pedirle que Dios hable a tu corazón, Dios hablará a tu vida. Porque con la sencillez que tú pidas al Señor, Dios oirá tu clamor y Dios tocará tu vida y te cambiará y te transformará y te hará salir de las tinieblas a su luz admirable, de tu estado actual rumbo al infierno, cambiará tu camino y tu destino hacia el cielo. Pero necesitas, ¿qué? Necesitas venir a Jesús, porque en Cristo Jesús tenemos la esperanza para escapar del infierno. Así es que, ¿dónde se encontrará el cristiano en la eternidad? ¿Dónde se encontrará? Hay dos lugares diferentes, ¿no? La persona que muere en sus delitos y sus pecados se va al infierno porque no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad de Satanás. Así como Adán y Eva hicieron la voluntad de Satanás, les planteó una tentación y ellos dijeron, bueno, yo voy a tomar una decisión con mi propia determinación y voluntad y no hay ningún problema. Después de todo, aquí no hay nada que pueda influenciarme, pero sin darse cuenta ya estaba influenciado para tomar una decisión. Cuando nosotros hacemos las cosas por nuestra propia voluntad sin consultar a Dios, aunque estas parezcan piadosas o muy buenas o inofensivas, sin no ser pecadoras o pecaminosas, aún incluso cuando nosotros no tomamos la voluntad de Dios como una consulta y decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, guíame. Entonces, nosotros llegamos a tomar determinaciones, las hacemos y ¿qué sucede? Muchas veces esas determinaciones no es que sean malas, pero sí muchas veces nos metemos en una determinación, al tomar una decisión, nos metemos muchas veces en problemas o en lugares de tentación donde esas tentaciones nos llevan ciertamente a fallar delante de Dios. Así es que es importante que nosotros podamos depender de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 16, se nos enseña de que el hombre será justificado solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Cuando Adán y Eva se vieron ellos desnudos, dice la palabra que ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero cuando ellos tenían estaban cubiertos por hojas de higuera, con eso, y se hicieron sus delantales, entonces fíjense lo que sucedió. Dios les quitó
su vestimenta de hojas de higuera, la obra misma de sus manos, Dios la quitó para vestirlos con un material mucho más resistente. Y era la piel de animales. Dice Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Así es que las obras que nosotros podamos hacer como las obras que hicieron Adán y Eva para cubrir su desnudez no fueron suficientes, porque esos delantales se rompían fácilmente, eran hojas de higuera. Así es que eso tipifica también sobre nuestras obras que nosotros hagamos en realidad no son suficientes para que nos hagan limpios ante Dios, porque todas esas obras, dice la palabra en Isaías, que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, y toda obra buena que nosotros podamos hacer nos sirve para redención, no sirve para justificarnos, no sirven para arrepentimiento. Así es que todas las obras que nosotros hagamos no sirven. ¿Por qué? Porque son obras hechas en nuestros propios recursos y voluntad, como la obra o el cosimiento de las hojas que hizo también, la costura que hicieron estos Adán y Eva para cubrir su desnudez. De hecho, no le sirvió, porque eso se rompería, pero Dios nos ha dado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para cubrir, no para cubrir, sino para perdonar, para borrar nuestros pecados. Así es que la obra que nosotros podamos hacer, mis amados hermanos, mis amigos, eso trae satisfacción para ti. El que tú le des a una persona necesitada, hay una satisfacción en ti, una satisfacción de soy bueno, una satisfacción de lo he hecho, soy justo. Pero eso solamente se reduce al plano material, al plano en el cual vivimos, pero no nos sirve para presentarnos delante de Dios. Por esa razón yo te animo a que tú consideres que tus obras no van a ser suficientes para el día que tú te mueras, y no van a ser suficientes para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Si tú quieres que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, no lo va a escribir ningún hombre, yo no lo voy a escribir, nadie más, ni un religioso. Es más, ni siquiera tú mismo puedes poner tu nombre en el libro de la vida. El único que lo pone es Jesucristo. Cuando el hombre se arrepiente de corazón, se aparta del pecado y es victorioso sobre el pecado. Así es que aquí no estamos hablando de religión, no estamos hablando de buenas obras, estamos hablando de Jesucristo, el único que puede cambiar nuestras vidas, puede cambiar nuestro futuro, nuestro destino final, y el que nos da la paz verdadera y duradera para siempre. Así es que en este pasaje nos hace reflexionar sobre la situación actual por la cual puedas tú estar pasando. Así es que la pregunta final es: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás espiritualmente delante de Dios? Por causa del pecado, el hombre se encuentra apartado de Dios y también es víctima de las consecuencias de su pecado. Ya no sufras más, ven a Jesús. Si te arrepientes, te espera el perdón de pecados y la vida eterna. Pero si tú no te arrepientes, te espera una larga y eterna condenación. Ven a Jesús, yo te animo a que te hagas del lado de Jesús. Le ames con todo tu corazón. Le busques con todo tu ser. Sé sincero y no vengas con nada que sea hipocresía delante de Dios. Y si le vas a dar tu corazón, dáselo de una vez y por todas. Yo te animo a que vengas a Jesús y oremos al Señor. Tu palabra ha sido expuesta o declarada, mi Dios,
Te ruego, Padre, que aquellos corazones, Señor, que tú estás tocando, que vengan al arrepentimiento, tócalos, bendícelos. Y si hay alguna persona también apartada, Señor, que te ha conocido y se ha ido, Señor, en pos del pecado y ahora se está escondiendo de tu presencia, yo te ruego, Padre, que también como Adán puedan ellos reconciliarse contigo, mi Dios amado, para que tú les borres sus pecados, su rebelión y puedan disfrutar, Señor, también de tu presencia. Y a las personas que no te han conocido, amado Dios, permite que esta palabra llegue a sus vidas y por medio de ella, Señor, tú les enseñes su conciencia y se arrepientan de todo su corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que el Señor te bendiga, que tengas una tarde maravillosa y también toda una semana completa de muchas bendiciones. Y ten victoria también en esta semana. Ese es mi deseo y mi oración para ti y para tu familia. Que Dios les bendiga. Junto a tus pies quiero posar, por tu amor dejarme